Bien, continuamos con el estudio de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Cuando nosotros nos separamos hace algunos siglos de Roma y dijimos en qué creíamos y en qué no creíamos. Nos anteceden algunas confesiones anteriores como la de Savoy, la de Westminster, pero en esencia y sustancialmente es lo mismo. Hoy el capítulo 21 va a hablar de la libertad en Cristo y la libertad de la conciencia. El término libertad es tan ambiguo, se ha usado de tantas formas, tanto en el ámbito filosófico como sociológico. La libertad, en nombre de la libertad se han invadido países, en nombre de la libertad se han mancillado derechos humanos, en nombre de la libertad, porque parece que cada quien concibe la libertad diferente. Y esto tiene una raíz, es porque conciben la verdad de manera diferente. Como cada quien tiene su propia verdad, cada quien tiene su propio concepto de libertad. Por eso le digo que en filosofía es el término quizá el más ambiguo que hay, se puede usar de diferentes formas. Pero cuando nosotros vamos a hablar de libertad, vamos a hablar de la libertad cristiana, no de la libertad filosófica, que nace de que cada quien tiene su verdad. Y hay que respetar esa verdad. Y entonces cada quien tiene su verdad y tiene su concepto de libertad. Es por eso tan importante cuando uno se encuentra con versículos como Juan 8, 31, 32, si lo podemos poner, que dice que conoceréis la verdad. No como concepto filosófico, sociológico, y que como cada quien tiene su verdad, no. Conoceréis la verdad que es un ente, un ser, Cristo. Y el conocer a este ser, que no es un concepto de libertad, sino es la verdad encarnada, entonces, como consecuencia, seréis verdaderamente libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, él es el Logos encarnado, él es la palabra. Si permanecéis en él y en su palabra, seréis no libre como dice el mundo, seréis verdaderamente libres. Porque si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libre. Entonces, a partir de acá, usted sabe que estamos hablando de la libertad cristiana, que esta libertad cristiana te da una conciencia que te hace libre. ¿De acuerdo? ¿Alguna definición cristiana de la libertad? La libertad es la capacidad o el poder para hacer lo que a Dios le agrada sin temor. Esa es la verdadera libertad. Tener el poder de hacer lo que a Dios le agrada sin temor. La libertad no es hacer lo que queremos, sino lo que debemos, de acuerdo al conocimiento de la verdad. Entonces, el mundo dice que la libertad es hacer sin coacción de nadie lo que tú quieres, pero son esclavos, ¿sí? Por cuanto ellos son libres de drogarse, son libres de
de todo exceso de placer, son esclavos de ese al que están sujetos. No pueden ser libres. Le digo que el concepto de la libertad es tan ambiguo en filosofía y no vamos a tratar de eso. Usted es libre de hacer lo que quiere. Usted es libre de comprarse un yate, hermano. ¿Sí? ¿Y por qué no lo compra? Entonces no es libre. No es libre. ¿Ve? Esto es de meterse en temas de filosofía que son tan contradictorios, ambiguos, pero hay una libertad que es la cristiana y es la capacidad, el poder de hacer, dado por Dios, lo que a Él le agrada. La libertad no es hacer lo que queremos, sino lo que debemos de acuerdo a Dios. Esa es la verdadera libertad y de esa trata este capítulo. Recuerden que usted no tiene que olvidar en qué contexto nace esta confesión de fe. Estamos hablando del siglo XVI, XVII, donde Roma, de la cual nos separamos, decía que había que hacer unas cosas, mandamientos humanos, para ser salvos. ¿De acuerdo? Unas mandas, ¿sí? Algunas penitencias para eximir pecados. Y esta confesión está respondiendo a eso. Si algo contradice la Escritura, no debes obedecerlo, aunque sea una autoridad religiosa o una autoridad gubernamental, como en ese mismo siglo cuando empieza la protesta con Enrique VIII, que a través, la teología estaba regulada por el Estado inglés, Enrique VIII y sus descendientes, los Tudor. Entonces ellos regulaban y dice la Confesión de Fe, no. Si contradice la Escritura, no se debe obedecer. En ese contexto usted va a empezar a entender este capítulo. La libertad cristiana y la libertad de la conciencia. Con ciencia, con conocimiento. Conciencia, griego, epignosis, conocimiento. ¿Qué es la conciencia? Es algo que el hombre tiene, que es reconocerse a sí mismo y de percibir su propia existencia. Eso no lo tienen los animales. Nos percibimos a nosotros mismos como entes y percibimos nuestra propia existencia. Epignosis, conocimiento, pero un conocimiento escritural. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. No quiere decir que alguien que está conociendo el Evangelio no tenga la responsabilidad. Tiene la responsabilidad. Pero usted, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Por eso parece que para los que enseñan la Biblia va a ser un juicio más duro. Porque hay mayor epignosis, conciencia. Ahora sí, empezamos a buscar de qué nos hizo libre Cristo. Bueno, usted se lo dice a alguien que no es creyente, pero nos va a libertar ¿de qué? Pues del pecado. ¿Cuál pecado? Si yo no estoy haciendo nada malo, el venirme a la playa, disfrutar, ¿a quién le hago mal? Gané mi dinero y todo eso. ¿Qué pecado? Ustedes los creyentes están enfermos de culpa, ¿no? No conocen, no tienen la conciencia de que están muertos en sus pecados y delitos. Por eso se creen libres, pero tienen un amo que es Satanás. Si usted cree que es libre y está sujeto al pecado, es esclavo. Entonces, ¿de qué caramba nos libró Jesucristo? Bueno, la confesión de fe empieza en el punto 1 del capítulo 21 diciendo, ¿sí la tienen en manos su confesión de fe? ¿De qué nos libró? La libertad que Cristo ha comprado
¿Cómo la compró? Si éramos esclavos. Recuerden, redención. Hay varias formas de redención. Habla de los esclavos en Roma. ¿Cómo usted podía comprar un esclavo? ¿Cómo podía dejar un abono, unas arras, y después a la semana ir por él y pagar? Y de ese concepto dice que Jesús nos ha comprado. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes, ¿queda claro? Para los creyentes, bajo la buena nueva, consiste en su libertad. O sea, somos libres ¿de qué? Uno, de la culpa del pecado. Cuando el Señor venga y todo el mundo lo vea, porque todo el mundo lo verá, usted está justificado por fe. Usted está libre de la culpa del pecado. Usted está libre de pecado. Usted ante el Padre está visto como si fuera el sacrificio de Cristo. Usted está perdonado. De eso nos libró. De eso, si yo no soy pecador, todos pecan. No ha nacido, es esclavo y cree que es libre. ¿Cuál es el peor ciego? El que cree que ve. Ni siquiera está enojado porque es ciego, está contento porque así es la cosa. ¿No? Que vivan los ciegos. Entonces, consiste en su libertad de la culpa. Usted ya está libre de la culpa del pecado. ¿De qué pecado? Del pecado original y de los pecados que ha cometido y cometerá. No es una licencia para que usted se vaya a pecar. Ya lo hemos aclarado mucho. ¿De qué está libre usted? De la ira. Si usted le tiene miedo al diablo, no conoce la ira de Dios. De la ira condenatoria de Dios. El día de la ira, cuando este mundo conozca la ira, y el mundo que ha existido antes de estas generaciones conozca la ira de Dios y se entere que usted está libre de la ira de Dios, de la ira condenatoria de Dios, apartaos de mí, no os conozco. Corderos aquí, cabras para acá. Corderos aquí. Entonces era cierto. De la ira condenatoria de Dios, ¿de qué más nos salvó el Señor? De la severidad y la maldición de la ley. ¿Se acuerdan? La ley ceremonial. Los 613 mandamientos, ¿así está bien? 613 mandamientos. Usted ya no los tiene que cumplir esa ley, porque además esa ley no se podía cumplir. Santiago dice que si alguien falla en un punto, es maldito. O sea, la ley no se hizo para cumplir, la ley se hizo para que usted viera que es pecador y que no puede cumplirlo. También de eso fuimos libres. ¿Es importante o no? Para alguien que cree que es pecador, pero para alguien que no cree que es pecador, sino que todo el mundo peca, entonces, ¿de qué lo salvó Jesús? Bueno, dice, y en ser librados de este presente siglo malo de la esclavitud de Satanás. ¿De acuerdo? Dice que Él ya no es nuestro Señor como lo era antes. No quiere decir que no pequemos, que un cristiano no peque, pero Él ya no es nuestro Señor, no es nuestro amo. El pecado no se enseñoreará, no es Señor, de ustedes. Habéis sido hechos libres. Fíjese que Dios nos quitó la esclavitud de Satanás, pero nos vuelve a ser esclavos de Cristo, para entonces ser libre. O sea, no es que Dios te hizo libre para hacer lo que quieras, te hizo esclavo de Cristo para que hagas lo que a Él le agrada. O sea, pasas de una esclavitud a otra, bíblicamente hablando.
pero esa esclavitud te hace libre. Entonces, librados de este presente siglo malo. Recuerda que nada más hay 2 siglos, ¿no? Este, que hemos vivido todo desde la creación, y lo que viene, el siglo bueno, cuando Jesús venga. ¿De qué también? Del dominio del pecado. Sí, es cierto, pecamos, ¿o no? Pero ya no es nuestro Señor. No se enseñorea de nosotros como antes. Y luego dice que también de que nos libró del mal de las aflicciones. No está diciendo de las aflicciones, sino del mal de las aflicciones. No dice que no vamos a tener aflicciones, pero del mal de las aflicciones. ¿Qué quiere decir? Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien a los que están en Cristo Jesús, aún las aflicciones. Y esas cosas negativas que nos pasan ayudan para bien al que es en Cristo Jesús. Entonces nos libra del mal de las aflicciones, no de las aflicciones. ¿Sí hay una diferencia o no? Él nos libra del mal de las aflicciones. Por eso cuando nos sucede un mal, sabemos y podemos decir en nuestra mente que todas las cosas nos van a ayudar a bien, aún ese mal. Entonces nuestra alma se conforta. Lo mismo sucede con la muerte. No nos libra de la muerte física, al menos que Cristo venga en su segunda venida en este tiempo y nos libre de la muerte física. Pero si morimos antes que Él venga, resucitaremos. No hay muerte eterna para nosotros. O sea, dice, ¿de qué nos libra? Del temor y del aguijón de la muerte. O sea, le quitó el aguijón. O sea, no te quita la abeja ni la avispa, pero le quita el aguijón, el veneno. Ya no tiene poder sobre ti. Ay, Señor, de paso hubieras matado las abejas y las avispas, que me da mucho miedo. Déjalas, o sea, ya no tienen aguijón. Nos quitó el aguijón de la muerte. Sorbida es la muerte en victoria. O sea, como cuando alguien se toma un chocomil y es lo último del chocomil hace sabroso, frío. Sorbida es la muerte. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Primera de Corintios 15, 54 a 57. Del aguijón de la muerte. No de que no vayamos a tener muerte. Y cuando esto corruptible, ya morimos. Y ese cuerpo que enfermó, envejeció, se arrugó. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, un nuevo cuerpo, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita en el Antiguo Testamento, que es sorbida, es la muerte en victoria. No hay temor de morir. Hace días platicaba yo ¿no tienes miedo a la muerte? Le digo, claro que no. A lo mejor temo un poco si me duele mucho antes de irme o mucho dolor de espalda, pero fuera de eso no hay temor a morir. ¿Estás preparado para morir? Claro. ¿Cuándo? Hoy, si el Señor lo quisiera. Porque no me voy a ir de aquí hasta que yo diga, sino que hasta el Señor diga y haya Él predeterminado. Pero no hay temor, hermano. Por eso este versículo es para mí, yo cuando encontré este versículo bendije al Señor por el gran temor y enojo que tenía yo con la muerte. O sea, como decía Eclesiastés, hace vacía la vida. Si hay muerte, ¿de qué sirve tener éxito? Si hay muerte, ¿de qué sirve ser buen hombre, buen esposo, buen marido, si te vas a morir y todo queda ahí? Pero cuando ves esta belleza, sorbida es la muerte. Y luego vean los versículos que siguen, que dice que ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro? ¿Dónde?
No voy a quedar ahí. Voy a ser levantado con cuerpo resucitado. Esto corruptible se va a vestir de incorrupción, perfección, sin deseos de pecar, belleza absoluta. Hermano, si usted no fue guapito acá, ahí será belleza absoluta, total. A veces me imagino, ¿vieron la película al burro de Cerf convirtiéndose en un bello corcel? Y al ser mismo de ser un ogro convertirse en un príncipe hermoso. Perdón la analogía, pero a veces es parte de lo que me imagino, ¿no? Bellos, hermano, en Cristo. Seguimos, muy bien. Ser librados de este presente siglo malo, ya vimos de qué nos libró. De la servidumbre de Satanás, del dominio del pecado, del mal, no de las aflicciones, del mal de las aflicciones, del temor y el aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. ¿Está claro? Gracias a Dios, es suficiente. Lo que hizo el Señor fue perfecto en la cruz. Correcto, Señor, gracias, lo creo. Y también, ¿qué más nos dio? Consiste en su libre acceso a Dios, cosa que en el Antiguo Testamento no se dio. El contacto con Dios era soberano, podía hablar con alguien, pero si tenía que ser colectivo, tenía que ser a través de un sumo sacerdote, un intermediador, un intermedio. Pero ahora en Cristo, dice, nos dio libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él. No, hermano, usted debe obedecer a Dios no por temor, sino con alegría, no por un temor servil para quedar bien con Él, no, sino con alegría, con un amor filial de gente que se ama y una mente dispuesta a servir al Señor con alegría. Entonces, hermano, a diferencia del Antiguo Testamento, la libertad en el Nuevo Testamento y la libertad en el Antiguo Testamento. Hoy tenemos libre acceso a Dios. Hebreos 4:16. ¿Qué dice Hebreos 4:16? ¿Será que el predicador se lo sacó de la manga eso de que tenemos acceso directo o lo dice la Biblia? Acerquémonos pues, ya no a través de un sacerdote o de un intermediario, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, ¿necesitas de un sacerdote, de un pastor para acercarte al trono de la gracia? No. Por eso es tan delicado descuidar la oración, porque la oración te pone en contacto directo con el trono de la gracia. Y usted cree, no, es que mi pastor no ha orado por mí. Y hermana, usted doble sus rodillas y ore y verá que entra directo al trono de la gracia. Ya no necesita el sumo sacerdote que está aquí en el púlpito. Ya no, habrá. Hebreos 10:19. Entrada directa, Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para libertad, nos hizo libre. Libertad para entrar en el lugar santísimo, donde se entraba una vez al año, el sacerdote nada más, por la sangre de Jesucristo. Ahora nosotros entramos en la oración 10:20, por el camino, es un camino nuevo, mejor, excelente y vivo, es un camino vivo, no es con sombras y tipos, que Él, ¿ya vio? ¿Quién es Él? Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. ¿Queda claro? ¿Tiene usted acceso directo? ¿Necesita un sacerdote, un pastor para que ore por usted? Claro que hay que orar y orar, la Biblia lo dice. Pero si usted está solo en una isla, ¿qué va a hacer? Pues, y ahí lo va a escuchar el Señor. Ahora, donde dice todo, ¿ya vieron? ¿Todo? ¿O no han visto donde dice todo? ¿Sí? Y también consiste en su libre acceso
todo. Este todo separa la gracia del Nuevo Testamento, que es entrada directa, de cómo es la libertad en el Antiguo Testamento. A partir de este todo se va a explicar cómo era la libertad en el Antiguo Testamento. Porque también en el Antiguo Testamento hubo gente que fue libre, que fue libertada. Pero ¿cómo? ¿De acuerdo? ¿Están bien, hermanos? ¿Sí? Todo. Ahora va a hablar de la libertad en Cristo en el Antiguo Testamento. Todo esto era sustancialmente aplicable también a los creyentes bajo la ley, Antiguo Testamento. Pero ¿cómo? En la fe puesta en los sacrificios, tipos y sombras de lo que iba de venir. Todo esto era sustancialmente aplicable a los creyentes bajo la ley. ¿Están de acuerdo? Eso ya lo hemos visto, ¿no? Hay gente que sí ponía fe en los tipos, sombras y sacrificios. Pero hubo mucha gente que se pervirtió y lo hacían negocio con esto, ¿no? Y Isaías 1 dice: hartos me tienen sus sacrificios, no los soporto. No soporto sus días, su luna llena, sus días de reposo, sus becerros gordos, los abomino. Pero Señor, usted lo mandó. Sí, pero han hecho de esto una hipocresía. ¿De acuerdo? Isaías 1. Entonces dice, bajo la ley. Pero ahora bajo el Nuevo Testamento, mire el término que usa la confesión. Recuerda que está peleando con Roma, que dice penitencias, dinero para salvarse. Pero bajo el Nuevo Testamento, la libertad de los cristianos ¿se qué? Se ensancha. Se ensancha. Ya no necesita usted sumo sacerdote. Ya no necesita usted que degollar ningún cabrito. No. Solo de rodillas en su habitación y usted tiene entrada directa al trono de la gracia a través del velo que es su carne. Se ensancha mucho más. ¿Pero por qué? Porque estamos libres del yugo de la ley ceremonial, no de la ley moral. De la ley civil. Recuerden que la ley civil tenía aplicaciones de ley moral, pero no vamos a hablar de eso. Usted está libre de la ley ceremonial. ¿Por qué hay gente que en nuestra época está tendiendo nuevamente a observar días particulares? ¿Por qué está observando judaísmo cabalístico? Porque ni siquiera es judaísmo de la época de Jesús. Ese judaísmo que ven ustedes es judaísmo posterior a Jesús, del siglo 3, 4 después de Cristo. Si los verdaderos fariseos regresaran ahorita, preguntarían: ¿y esa religión cuál es? Porque no es lo que observábamos nosotros. ¿Sí me di a entender, hermanos? Ahorita que hablé de los judíos. Del yugo de la ley ceremonial a que estaba sujeta la iglesia judía. El remanente, no todos los judíos, no todos los descendientes de Abraham son hijos de Abraham. La iglesia judía, el remanente que siempre ha habido. Y ese mismo remanente, hermanos, sale en la Reforma. Ese mismo remanente se separa de Roma en el siglo XVII. Siempre hay un remanente. Porque todo lo que se institucionaliza y queda en manos del hombre se corrompe. La iglesia de Roma, como dijo el hermano, al tener el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe irremisiblemente. Y esa iglesia se corrompió y por eso salió el remanente de ella en el siglo XVI. Y luego la misma iglesia protestante tendió a corromperse. Y sigue el remanente que es fiel a las Escrituras. La ley ceremonial al que estaba sujeta la iglesia. Y tienen los creyentes de ahora, hermano, ¿qué tenemos? Y tienen ahora mayor confianza para acercarse al trono de la
gracia. Y tienen una comunicación más plena con el Espíritu libre de Dios que ordinariamente tenían los creyentes del Antiguo Testamento. ¿Por qué no ora, hermano? ¿Por qué no ora y se pone en contacto con el trono de la gracia? Y el Señor le oye. No necesita parafernalias, no necesita un intercesor, no. Abra su corazón y pida sabiduría, pida libertad en su palabra, pida cosas que van a trascender. No esté pidiendo el carro, la baratija y cosas materiales que se quedan, oro, piedras preciosas que son frías. Hermano, pida cosas que van a trascender eternamente. Temor de Dios. Claro que, hermano, hay hermanos que son prósperos. ¿Y eso qué tiene de malo? La riqueza no es mala. La riqueza lo que hace es reflejar quién eres. Cómo manejas tus recursos refleja quién eres. El dinero no es malo en sí, el dinero no es moral. La moralidad está en cómo manejas tu dinero. ¿De acuerdo? Habrá unos que dicen, deme dinero para ver cómo soy, porque no tengo dinero. No he visto cómo soy porque no la he visto todavía. No ha habido dinero en mi bolsa. Bueno, no quiero ser irónico, pero dice que Dios no le da águilas, no le da alas a qué. Ustedes díganlo. Yo no, bueno, ya. Mire, hermano, Dios no te va a dar dinero si no lo puedes manejar. Si Dios te da dinero un día para otro, te va a salir corriendo wow, ahora sí, esto es vivir. ¿Para qué quiero a Cristo? O sea, el dinero no es malo, hermano. Pero ¿cómo le vas a dar una navajita aguilera a un nene de 3 meses, 4, para que juegue? ¿Quién es el que da la riqueza y la pobreza? Ya estamos en eso. Segunda de Samuel, por favor. Primera de Samuel 2, 7-9. Para que vea que todo viene de él: la enfermedad, la salud, la pobreza, la riqueza. Jehová empobrece, ¿qué dice? Y él enriquece. Abate y enaltece. No se enaltezca usted, humíllese y Dios lo exalta. ¿Qué más dice? Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, pero él, para hacerse sentarse con los príncipes de su reino. ¿Quién da la riqueza y la pobreza? ¿Quién da la salud y quién da la enfermedad? Pero para un creyente todas las cosas, no nos quitó las aflicciones, sino el mal de las aflicciones redundan para bien. ¿De acuerdo, mis hermanos? Entonces, la libertad en Cristo del Antiguo Testamento fue por la fe puesta en los tipos, sombras y fiestas que había y ordenanzas. Pasamos al punto 2. ¿Qué es la conciencia, hermanos? La conciencia, en palabra griego, no digo hebreo, es epignosis, conocimiento. Y el Señor es el Dios del conocimiento, es el Señor de la conciencia. Pero, hermano, estamos hablando de escritura, no estamos hablando de filosofía, sociología. Solo Dios es el Señor del conocimiento, epignosis, conocimiento, reconocerse a sí mismo. Hay una palabra que también es hebrea, que es para conciencia, que es rajar una tabla en dos. Así era, pues, rajas una tabla, disiernes la tabla, disiernes entre el bien y el mal. Conciencia, conocimiento moral. De ahí viene la palabra en hebreo, no en griego. Partir una tabla en dos, rajarla, discernir bien y mal. Ahora, entremos al punto. ¿Qué dice? Solo Dios es el Señor de la conciencia. En este mundo de relativismo moral, donde para alguien algo es bueno y para otros es malo, dependiendo de la sociedad en que esté. ¿Qué es bueno y qué es malo? Lo bueno y lo que es malo, Dios lo dice en su palabra. ¿De acuerdo? Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es obedecer a Dios.
No dice si puedes ir al cine o no puedes ir. No dice qué tanto debe estar tu falda arriba o abajo. Esas cosas no vienen en la Biblia. Es un tema de conciencia que vamos a ver. Bueno, dice, solo Dios es el Señor de la conciencia, el conocimiento del bien y el mal. Y la ha hecho libre. Recuerden el contexto, se está peleando con Roma, que estaba haciendo mandas, ¿cómo le llaman? Penitencias y todo eso. Y también el Estado en Inglaterra el Estado inglés queríanse poner arriba de la Biblia, y tampoco. Ni Estado, ni cleros, solo Escritura. Y la ha hecho libre de doctrinas y los mandamientos de hombre que sean, no directamente, pero sí en alguna manera contrarios a su palabra, o que no estén contenidos en esta. ¿De acuerdo? Bueno, un ejemplo, ¿no? Yo no voy al cine porque el cine es del diablo, hermano. Punto. Y a mí nadie me saca de eso, y el cine es del diablo. Pues qué bueno que lo hable, que usted ni siquiera se acerque a esos lugares. Qué bueno, qué sensible es su conciencia. Pero el peligro sucede cuando usted quiere adoctrinar a otros con su conciencia personal y decirle a otros, no van a ir al cine. ¿Por qué? Porque lo digo yo, que soy sensible a ir al cine. Pero no es el cine, es el tipo de película, no importa. Yo dije que al cine no se va, porque yo soy sensible al cine. O sea, individualizar o colectivizar lo que es algo personal no es correcto. ¿Me estoy dando a entender? El baile, el consumo de alcohol, ¿qué más? La altura de las faldas de las hermanas, ¿hasta dónde? Vamos a hacer una regla y vamos a abusar a un hermano en el ministerio para medir al momento de entrar si está correcto o no. ¿Me dejo entender, hermano? No está mal que nosotros y nuestras mujeres se vistan decorosamente. Debe de ser así porque venimos a una iglesia a alabar al Señor con decoro, con modestia. Pero eso de querer someter la conciencia de otros, si Dios no lo ha hecho, en algo que además no está tan claro. No, ¿cómo no va a estar claro? La mujer no vestirá vestidura de hombre. Sí, pero hay que interpretar el contexto. Bueno, algo de eso está tratando aquí. Vamos. Tomen aire. Así que creer tales doctrinas o obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia. Ok, ejemplo. Yo me someto porque mi pastor dijo que el cine es del diablo y yo no voy al cine, aunque sé que para mí el cine no es malo porque es dependiendo la película que yo voy a elegir, pero me someto al pastor porque él dice que el cine es del diablo y estoy en contra de mi propia conciencia, ¿sí? Y estoy en contra de la palabra que nos hizo libres. ¿Me dejo entender? O sea, aceptar también. Debemos, la Biblia dice en Romanos 15 me parece, que debemos soportar al hermano débil, ¿sí? Y a veces dejamos de hacer cosas que no son malas en sí para que el hermano débil no se hiera. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Pero llega el momento en que el hermano débil se puede volver un tirano. Y entonces hay una predicación que es la tiranía del hermano débil. Y si tú dejas de hacer cosas que son en sí mismo no malas, porque la Biblia no es la Escritura, por amor al hermano es correcto, pero que te lo impongan y tú lo obedezcas, ya vas en contra de tu libertad. Y eso es antibíblico. Está fina la cosa, pues, pero está bien. Si es por el amor al hermano, yo no voy a comer carne, ni morcilla, ni moronga. Y si él dice pues de que ir a la playa es incorrecto, porque está bien pues, pero está mal.
porque para mí no es malo ir a la playa, porque yo voy a nadar, no voy a ver mujeres, me meto hasta el fondo y nado, y ahí veo peces de abajo. ¿Por qué va a estar mal? No, pero él dice que sí, de paso, antes de entrar a la playa ves. Pero es lo que él ve, yo no lo veo así. Bueno, pues vamos a aceptar al hermano, no le voy a decir que voy a la playa. Y decía un hermano que cuando él iba a la playa, él veía esas mujeres tan hermosas que Dios ha hecho, como también en la iglesia, y decía que la primera mirada es de Dios. Bueno, la belleza, la segunda mirada es del diablo. Dice el viejito, el hermano, yo por eso desde que las veo, no les quito la mirada, hermano, hasta que se pierden. Es la mirada de Dios, digo, hermano. Entonces, a esas cosas nos podemos ir si estamos tomando como doctrina de hombres. Yo voy al mar, me meto, no sé nadar, pero me meto hasta el fondo y me meto entre el cardumen de peces y bueno, porque mi conciencia está libre de eso. Pero hay hermanos que dicen, no, para mí es muy difícil porque me quedo en la playa. Bueno, no vaya y punto. Pero decir se prohíbe ir a la playa, entonces ya estamos en problema. Y si tú lo obedeces, pues entonces también en contra de tu conciencia, también vas en contra de eso. Esto es lo que está diciendo la Biblia, ¿ya lo vieron? Es traicionar, perdón, la confesión de fe, es traicionar la verdadera libertad de conciencia y exigir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta a esto es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Discernimiento, conciencia es rajar una tabla y decir esto es bueno, esto es malo y esto lo voy a hacer por amor a mi hermano y no voy a comer carne con sangre porque lo puedo lastimar. Sí, es correcto. Pues ya que te lo imponga el hermano, ya no es correcto. Y eso estaba haciendo Roma y el Estado en 1600 y bueno, sí, en esos siglos. Bueno, vamos a Colosenses 2:20, que esa es clásica. Colosenses 2:20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en su muerte, en su sepultura, fuimos bautizados en Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Miren lo que estaba pasando en Colosas, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos, ¿qué sigue? A preceptos tales como no manejes estos alimentos, ni gustes, ni aun toques. Vuelves a otra esclavitud de hombres. Tienes conciencia, inteligencia, has leído la Escritura, sé ético, sé moral, pero no seas moralizante. ¿Se deja entender esto? Puede ser ético, puede ser moral en ti mismo, exigente en ti mismo, pero esa misma exigencia, exigírsela a todos, ser moralizante, moralista. Y sufre uno, hermano, cuando no conoces Biblia y hay gente que te da unos catorrazos y dices, pero la verdad os hará libres. Primera de Corintios 7:23. Primera de Corintios 7:23, que dice, por precio fuisteis comprados. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo. No os hagáis esclavos de los hombres y los mandamientos de hombre. 7:24. Estaba hablando del matrimonio, que sea que el celibato, en fin, ese es el contexto. Mas Pedro y Juan dijeron, es mejor y es necesario obedecer a Dios y no a los hombres. Vamos al punto 3 y estamos terminando. A mayor revelación, mayor libertad. ¿Están listos para el punto 3? Los que bajo el pretexto, los libertinos, los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado
o abrigan cualquier concupiscencia de su carne, al pervertir así el propósito principal de libertad o de gracia, lo están pervirtiendo. Al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción. Recuerden que cuando hablamos de esto les dije que hay un monstruo de dos cabezas, que no es cristianismo. Es el mismo monstruo, pero se presenta con dos cabezas diferentes. Una es el legalismo y la otra es el libertinaje. Ambos son tan antibíblicos. El libertino dice, ya soy libre y puedo hacer lo que quiera. No. Se te cauterizó la conciencia. En consecuencia, destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, el diablo primero, hermano, Dios nos quitó la esclavitud de Satanás y nos volvió a ser esclavos en Cristo. Pero el que es esclavo en Cristo es libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces dice, siendo librado de las manos de todos nuestros enemigos, nuestra carne, el mundo y Satanás, sirvamos al Señor sin temor. Y es que, hermano, a veces estás cuidando tanto las formas y de que el hermano no critique tus formas, que no eres libre. ¿Me dejo entender? O sea, a veces estamos cuidando tanto lo externo que dejas de tener libertad. Y tú debes discernir hasta dónde sí y hasta dónde no. La conciencia. En consecuencia, destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo librados de las manos de nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él. ¿Cuánto tiempo, hermano? Todos los días de nuestra vida. Pero sirvámoslos con alegría, porque a veces esa gran cantidad de mandamientos de hombres que nosotros nos ponemos, y a veces intentan ponernos, pueden coartarnos ese gozo de servirle al Señor con alegría. Tenemos un discernimiento. Escudriñemos la palabra para ver qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo moral. Y cuando tengamos dudas, hermano, digamos al Espíritu Santo, ¿estoy actuando como un legalista o como un libertino? No quiero actuar como un creyente. Ayúdame a discernir, Señor. A libertad fuimos llamados. Romanos 14, 22, 23. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Sé moral contigo mismo y con Dios. Bienaventurado el que no se condena. No es que se vaya al infierno, sino aquel hermano que no se condena, no se lastima a sí mismo en lo que aprueba. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Yo apruebo y me someto que el sin es del diablo, pero no es una convicción mía. Es una convicción externa que me están diciendo que sin discernimiento todo lo que es sin es diablo. Y luego, hermano, hay que tener cuidado, porque esos, como dijo Jesús, son los que cuelan el mosquito y se tragan el camello. O sea, esos moralizantes a veces son los más tremendos. Están colando los pequeños y se tragan un camello.
Y cuidado con los libertinos. También. Cuidado con los libertinos. Como Cristo ya pagó, puedo hacer lo que quiera, ¿no? Es más, hay que soportar al hermano que es débil. Romanos 15, 1 a 3, para que vea que no le miento. Se fue el tiempo, hermanos. Termino ya. Romanos 15, 1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, porque Cristo no se agradó a sí mismo. ¿Están bien? Vamos a hacer eso por amor. Pero que el hermano débil no se vuelva el tirano. ¿Sí? Hay diferencia en eso, ¿verdad? Bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba. Estamos terminando. Un ligero resumen de lo que dijimos es: conoceréis la verdad, que es Cristo, es una persona, y esta verdad dará libertad. Nada que contradiga implícitamente las Escrituras te sometas a ello. También todos aquellos que usan la libertad para abusar de la libertad de la gracia es condenable. Y esto es lo que está hablando la confesión de fe en el capítulo 21, de la libertad en Cristo. ¿Ya vieron de qué nos hizo libre? Y de la libertad de la conciencia. Hermano, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad no es relativa, la verdad está en la Biblia. No es una verdad filosófica, sociológica, no es la verdad de Carlos Marx, no es la verdad de un filósofo, es la verdad de Cristo encarnado. Cuando alguien le preguntó, Poncio Pilato, a Jesús antes de su crucifixión, ¿qué es la verdad? Jesús dijo: estás ante la verdad. Eso es todo. Y no la puedes ver porque estás ciego y estás muerto, aunque estás vivo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pónganse de pie. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos hemos presentado con temor, temblor, usando siempre un medio humano tan débil, tembloroso, humillado en su pecado. Nos hemos presentado a predicar tu palabra con fervor, Señor, contendiendo fervientemente por la fe. Pero no lo hacemos con un deseo servil, lo hacemos con alegría, con mucho gozo, enseñar tu palabra. Ese es un verdadero placer que viene de lo alto. Gracias, Señor, por la humillación y la exaltación que viene de ti. Gracias por la pobreza, la riqueza. Gracias por los días de salud y también muchas gracias por los días de enfermedad. Porque sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que están en Cristo Jesús. Gracias porque no nos libraste de las aflicciones, sino el mal de las aflicciones. Gracias porque no nos libraste de la muerte, sino del aguijón de la muerte eterna. Gracias, Señor, porque nos libraste de la ley ceremonial, de la culpa del pecado, y nos justificaste para el día final. Estamos listos, Señor, porque tu sangre es suficiente. Oramos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos. Vamos a despedirnos con la ya tradicional lectura de la bendición sacerdotal arónica, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y el pueblo dice amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. A los hermanos que nos ven por internet, compartan estas predicaciones bíblicas en un tiempo de cristianismo light. Ahora ya es responsabilidad de ustedes. Nos veremos el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Hasta entonces, queridos hermanos. Amén.